En este video vamos a ver las primeras 6 fórmulas de integración que consideramos son las fórmulas básicas de las 13 fórmulas que vamos a ver en total. En el video pasado vimos la introducción a cálculo integral y vimos también que la integral es la operación contraria a la derivada. El día de hoy vamos a ver cómo aplicar fórmulas de integración. Para comenzar, vamos a revisar las primeras 6 fórmulas de integración y ya que podamos usarlas de forma correcta, vamos a avanzar con fórmulas más complejas. Si ustedes ven en su pantalla, tenemos las primeras 6 fórmulas, que si notan, la primera es la integral de la derivada de u, que es igual a u más c. Y con esta fórmula vamos a empezar. Bueno, recordamos que la integral es la operación contraria a la derivada. Esto es análogo a lo que es la suma de la resta, la multiplicación de la división o la raíz cuadrada de elevar algo al cuadrado. Allá en pantalla miramos algunos ejemplos de cómo tenemos operaciones contrarias. Por ejemplo, 10 más 5 menos 5 es igual a 10, porque la operación de suma se cancela con la operación de resta, porque son contrarias. También 10 por 5 entre 5 es igual a 10, porque al multiplicar por 5 y dividir entre 5, al ser operaciones contrarias, se cancelan. Y tenemos otros ejemplos de cómo al hacer operaciones contrarias se cancela la operación. De forma parecida, cuando tenemos la integral de la derivada de u, solamente se cancela esa operación y nos queda la u. Pero como recordamos del primer video, una integral indefinida nos da como respuesta una familia de funciones. Por eso, la respuesta correcta es u más c. Entonces, vean que en vista de esta primera fórmula podemos trazar los siguientes ejemplos. La integral de la derivada de x es igual a x más c, porque la integral cancela la derivada. La integral de la derivada de y es igual a y más c, porque la integral cancela la derivada. Si notamos, la integral de la derivada de z también es igual a z más c, porque también la integral cancela la derivada. Esto es muy fácil de entender y basta con cancelar operaciones que son contrarias. Por último, la integral de la derivada de w es igual a w más c. Podemos hacer un análisis mental y preguntarnos, ¿cuál es la integral de la derivada de r? La respuesta es r más c. Primero, porque la integral cancela la derivada. Y segundo, porque la respuesta tiene que ser una familia de funciones. De ahí que tenemos r más c. Esta es la fórmula 1. Pasemos adelante con la fórmula 2. Noten que en la fórmula 2 nos dice que la integral de una constante que multiplica a la derivada de u es igual a la constante que multiplica a la integral de la derivada de u. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos una constante dentro de una integral, la podemos sacar fuera de la integral. Si tenemos una constante que multiplica a un contenido dentro de una integral, la podemos sacar. Como ejemplo, tenemos los siguientes 3 integrales. La integral de 3 dx es igual a 3 por la integral de dx. Esto es porque 3 se sacó de la integral. De forma parecida, la integral de 10 de y es igual a 10 integral de y. Esto es porque el 10 se sacó de la integral. También la integral de menos 5 de w o derivada de w es igual a menos 5 por la integral de la derivada de w. Noten que en estos 3 ejemplos las constantes estamos sacándolas fuera de la integral. Ahora bien, hay que notar que esta fórmula 2
no resuelve la integral. Simplemente nos está diciendo que una constante que está dentro de una integral se puede sacar. Ahora cabe preguntarnos, si tengo una constante fuera de una integral, ¿la puedo poner dentro de la integral? Bueno, la respuesta es que sí. Si tenemos una constante que multiplica a una integral, podemos poner esta constante dentro de la integral multiplicando su contenido. Como ejemplos, tenemos las siguientes integrales. 4 que multiplica a la integral de dx es igual a la integral de 4 dx. Esto es porque la constante se metió dentro de la integral. Pi, que también es una constante, que multiplica a la integral de la derivada de x es igual a la integral de pi que multiplica a la derivada de x. Noten que en esos dos ejemplos las constantes se metieron dentro de la integral. Pero ¿qué pasa con un signo? Por ejemplo, menos la integral de la derivada de x. Bueno, el signo también se puede meter dentro de la integral porque se sabe que aquí tenemos un 1 que no se coloca y ese mismo 1 que no se coloca se pone dentro de la integral. Entonces, una constante se puede sacar de la integral o se puede también meter dentro de la integral. Pero ojo, solamente funciona con constantes. No podemos meter y sacar variables dentro o fuera de una integral. Esto es en cuanto a la fórmula 2. Pasemos a la fórmula 3 y veamos qué es lo que nos explica. La fórmula 3 nos explica que si tenemos la integral de una sumatoria de funciones, esto es igual a la suma de cada integral de cada función. También para explicarlo mejor, vamos a poner un ejemplo. Si tenemos la integral de x más 2 por dx, esto es igual a la integral de x más 2, integral de 2 dx. Si notan, por cada uno de estos elementos colocamos una integral y también colocamos su derivada de x. Hay que notar también que esta fórmula no resuelve la integral, simplemente una sumatoria de funciones la separa en suma de integrales individuales. Pero veamos otro ejemplo para que quede un poco más claro. La integral de x cuadrada más x más 1 por dx es igual a la integral de x cuadrada por dx más la integral de x por dx más la integral de 1 de x. Entonces, si tenemos varios elementos que se están sumando dentro de una integral, los podemos separar en una suma de integrales individuales. No importa si son 2 elementos, 3 elementos, 5 elementos, siempre y cuando estén contenidos dentro de una suma de funciones dentro de una integral, se pueden separar. Y también puede ser suma o resta. Vamos a pasar adelante con el siguiente ejemplo y vean qué es lo que pasó. Tenemos la integral de 3x cuadrada más 4x menos 1 por dx. Si ven la respuesta a la que llegamos al usar la fórmula 3, vean qué es lo que obtenemos. Tenemos 3 por integral de x cuadrada de x más 4 integral de x menos la integral de dx. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Vean que en este caso se hizo la combinación de la fórmula 3 y también de la fórmula 2. ¿Cómo es eso posible? Bueno, con la fórmula 3 separamos de forma individual cada uno de los elementos que se están sumando dentro de la integral, pero también con la fórmula 2 estamos sacando las constantes de cada integral. Esto quiere decir que este 3 que se ve en pantalla lo sacamos de esta integral y nos queda solamente la integral de x cuadrada usando la fórmula 2. También cuando separamos 4x
en otra integral, el 4 lo sacamos de la integral. Y por último, menos 1 lo separamos en otra integral, pero noten que el 1 ya no lo colocamos, porque se supone que ahí está presente. Entonces, si ya tenemos claro este punto, observe la siguiente integral. La integral de menos x cuadrada de x menos la integral de 5 de x es igual a la integral de x cuadrada menos 5 por dx. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, al igual que la fórmula 2, donde una constante la podemos sacar fuera de la integral o también la podemos meter dentro de la integral, en el caso de la fórmula 3 podemos hacer algo parecido. Si tenemos una serie de suma de integrales con el mismo diferenciador, noten este punto, podemos juntar cada una de las funciones de cada integral dentro de una sola integral, o sea, hacer la operación contraria. Es por eso que estas dos integrales se combinaron en una sola integral. Esto es útil para algún tipo de ejercicio que después vamos a observar. Pues bien, con eso terminamos las primeras tres fórmulas, que son las más sencillas para dar pie a la fórmula 4. La fórmula 4 es la integral de una potencia. Noten que la integral de una u a la n por derivada de u es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más c. Aquí ya estamos dando solución a una integral, pues se nota que de este lado de la ecuación ya no tenemos el símbolo de integral y además tenemos un más c. Por lo tanto se trata de una respuesta a una integral. Pero vamos a ver algunos ejemplos de esta función o de esta fórmula de integración. Este ejemplo 1 es uno de los más sencillos. La integral de x cuadrada de x. Cada vez que tratemos de hacer uso de una fórmula de integración, tenemos que descomponer por partes cada elemento de la integral. Noten que si comparamos este ejercicio con la fórmula de integración, vemos que nuestra u es igual a x, nuestra n es igual a 2 y pregunta, ¿la derivada de x o la derivada de u a qué es igual? Es igual a 1, porque hay que recordar que la derivada de x es igual a 1. Como un punto adicional muy importante, vamos a decir que la derivada de x, que es igual a 1, es lo mismo que decir dx. Entonces, noten que esta notación o esta escritura de x se puede traducir a 1. Eso va a ser muy útil en otro tema. Pero ahora la pregunta que nos tenemos que hacer, ya que tenemos identificada la u, la n y que nosotros obtuvimos la derivada de u, es hacernos la siguiente pregunta. ¿Este 1 está presente dentro de la integral? Bueno, si sí está presente, tenemos que usar la fórmula directa. Pero si no está presente, vamos a buscar otras opciones de integración, pero estas se van a observar en otros videos que vamos a realizar. Pero pregúntenos, ¿aquí tenemos un 1? La respuesta es sí, solo que no se coloca porque cuando multiplicamos por 1 no se suele colocar. Entonces, como sí está presente, vamos a hacer uso de la fórmula. Y noten que la integral de una u a la n por derivada de u es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más c. En este caso u es x, n es 2 y entonces tenemos que la integral de x cuadrada de x es igual a x a la 2 más 1 sobre 2 más 1 más c. ¿Por qué? Porque x es u
2 es n más 1 por la fórmula sobre n más 1 de la fórmula más c. Y si hacemos estas operaciones, tenemos que la integral de x cuadrada de x es igual a x al cubo sobre 3 más c. Esta fórmula 4 es de las más importantes porque resuelve muchos problemas de integración. Por eso hay que aprendérsela muy bien. Vamos a ver otro ejemplo para que nos quede más claro esta fórmula 4. Tenemos el ejemplo 2 y se trata de la integral de seno de x a la 4 por coseno de x de x. Pareciera que este es un problema de funciones trigonométricas, pero realmente, si ponemos atención, este problema de integración tiene la forma u a la n por derivada de u. Y vean por qué. Nuestra u es seno de x, nuestra n es 4. ¿Y cuál es la derivada de seno de x? La derivada de seno de x es coseno de x. En este punto, lo que tenemos que hacer es identificar nuestra u, identificar la n y nosotros obtener la derivada de u. Y después tenemos que preguntarnos, ¿está presente en la integral la derivada de u? Noten que la derivada de u no la colocamos nosotros directamente de acuerdo a lo que estaba en la integral. No. Lo que hicimos fue derivar nuestra u y después tenemos que preguntarnos si lo que nosotros obtenemos como derivada de u está presente en la integral. Y entonces, si sí está presente, hacemos uso de la fórmula directa, pero si no está presente, tenemos que ver otro método. En este caso sí está presente, entonces hacemos uso de la fórmula directa y como u es seno de x, colocamos seno de x a la 4 más 1 sobre 4 más 1 más c, porque nuestra u es seno de x, n es 4, le agregamos un 1 por la fórmula y dividimos entre n más 1 también por la fórmula, que vendría siendo 4 más 1. Al simplificar esto, nos quedaría seno de x a la 5 sobre 5 más c. Y ya tenemos terminado nuestro ejercicio de u a la n. Como pregunta, cabe hacerla. ¿Qué pasó con coseno de x que está dentro de la integral? En la respuesta no aparece. ¿Por qué no? Bueno, porque en la fórmula 4, si vemos la respuesta, ahí en ningún momento aparece derivada de u. Solamente se hace uso de nuestra u y de la n. Otra pregunta es, ¿este coseno cómo se obtuvo? ¿Nosotros lo sacamos o lo copiamos de la integral? La respuesta es que nosotros tuvimos que sacar la derivada de u y de ahí viene este coseno. Bueno, para finalizar con este pequeño ejemplo, hay otra forma de reescribir esta expresión. Es la siguiente. Seno a la 5 de x sobre 5 más c. Esto es porque existe una fórmula de álgebra que nos dice que seno de alfa de u es igual a seno de u a la alfa. Esto quiere decir que si tenemos una función trigonométrica, puede ser seno, coseno, tangente, cotangente, secante o cosecante, y está elevado a una potencia, esa potencia podemos ponerla entre la función trigonométrica y el argumento. Por eso, esta respuesta se puede reescribir como seno a la 5 de x sobre 5 más c. Pasemos ahora adelante con el ejemplo 3 de esta misma fórmula 4. Vean que ahora tenemos seno de x a la 4 por tangente de x de x. Una vez más, nosotros tenemos que identificar nuestra u, nuestra n y nuestra derivada de u. Tenemos que obtenerla. En este caso, ¿cuál es nuestra u? Bueno, nuestra u es seno de x. Nuestra n sigue siendo 4 como en el ejemplo anterior. ¿Y cuál es la derivada de seno de x? La derivada de seno de x es coseno de x. A partir de ese punto,
tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Está presente la derivada de u dentro de la integral? Noten que en la fórmula es un requisito para poder integrar. Y la respuesta es que coseno de x no es igual a tangente de x. Entonces, si no está presente, tenemos que hacer uso de otras opciones que todavía no hemos considerado. Por lo tanto, en este caso, no se puede resolver por el momento, porque más adelante se van a revisar otras fórmulas para poder resolver ejercicios de este tipo. Pero con el ejemplo 2 y con el ejemplo 3, lo que se quiere enfatizar es lo siguiente. Cuando usemos una fórmula de integración y que la fórmula de integración resuelva la integral, tenemos que cerciorarnos que estén presentes todos los elementos de la fórmula. En este caso, para la fórmula 4, tenemos la integral de u a la n por derivada de u, que es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más c. Para resolver problemas con esta fórmula, la integral tiene que tener u, tiene que tener n y tiene que existir la derivada de u. Si vemos en el ejemplo 3, tenemos u, tenemos n, pero la derivada de u no aparece. Entonces, por eso, hasta este momento, no se puede resolver. Pasemos adelante con la siguiente fórmula, la fórmula 5, y nos dice que la integral de e a la u por derivada de u es igual a e a la u más c. Es una fórmula muy sencilla, pero vamos a hacer ejemplos para que quede esto claro. La integral de e a la x cuadrada por 2x de x. Al igual que la fórmula 4, tenemos que identificar cuál es nuestra u y tenemos que sacar su derivada. En este caso, u es x cuadrada y la derivada de x cuadrada es 2x. Este valor nosotros tenemos que obtenerlo y después de que nosotros lo obtenemos, tenemos que preguntarnos, ¿está presente derivada de u en la integral? Vean que es un requisito de la fórmula. Si sí está presente, entonces hacemos uso de la fórmula directa y vendría siendo la respuesta e a la x cuadrada más c, porque la respuesta a esta integral es e a la u más c. La pregunta es, ¿dónde está la derivada de u en la respuesta? ¿Por qué aquí tenemos 2x y de este lado no tenemos 2x? Bueno, porque en la respuesta a esta integral solamente aparece e a la u. No aparece ya en la fórmula la derivada de u. Entonces, basta con colocar solamente e a la u más c. En este caso, e a la x cuadrada más c. Pasemos adelante con el ejemplo 2 de esta fórmula 5. En este ejemplo 2 tenemos la integral de e a la raíz cúbica de x cuadrada, que multiplica a 2x sobre 3 veces la raíz cúbica de x cuarta por dx. De primera instancia podemos observar que este problema es más difícil. Y lo que queremos ver es si se ajusta a todo lo que nos requiere la fórmula 5, que es que tenga una e, que tengamos y que identifiquemos nuestra u, y que al derivar esta u sea igual a lo que tenemos como derivada de u en este problema. Bueno, nuestra u es la raíz cúbica de x cuadrada, que si lo reescribimos como un exponente fraccionario, tenemos que es igual a x a la 2/3. Si recordamos nuestro curso de cálculo diferencial, para derivar una u a la n, la respuesta es n por u a la n menos 1 por derivada de u. En este caso tenemos 2/3 por x a la menos 1/3 por 1, que si lo reescribimos, esto es igual a 2 sobre 3 veces la raíz cúbica de x. La pregunta que tenemos que hacernos una vez que terminamos de derivar es la siguiente. Lo que obtuvimos como derivada de u
¿está presente dentro de la integral? En primera instancia parece que no, pero vamos a ver si esto que tenemos como derivada de u en la integral es igual a lo que nosotros obtuvimos. Y al hacer este análisis matemático con álgebra, vemos que esta expresión 2x sobre 3 veces la raíz cúbica de x cuarta es igual a 2x sobre, note, 3 veces la raíz cúbica de x cúbica por la raíz cúbica de x. Hay que recordar que este tipo de factorización entre raíces del mismo radical se pueden hacer. Noten que x cúbica por x es igual a x cuarta. Entonces, separamos esta raíz en dos raíces. ¿Qué es lo que podemos hacer a continuación? Vean que esta raíz cúbica se cancela con este x al cubo. Entonces nos queda 2x sobre 3 veces x por la raíz cúbica de x. Ahora bien, x que tenemos en el numerador se cancela con x que tenemos en el denominador y como respuesta tenemos 2 sobre 3 veces la raíz cúbica de x, que es exactamente igual a la derivada de u que nosotros obtuvimos. Por lo tanto, sí está presente la derivada de u. Hay que ver también que este símbolo significa exactamente igual y estos 3 puntos significan por lo tanto. Pues bien, entonces la pregunta es, ¿el problema que tenemos en la integral cumple con todos los requisitos de la fórmula 5? Como ya vimos que lo que tenemos como derivada de u sí es igual a la derivada de u que obtuvimos, entonces hacemos uso de la fórmula y la fórmula nos dice que la respuesta va a ser e a la u más c. En este caso va a ser e a la raíz cúbica de x cuadrada más c. Bueno, ya miramos entonces el problema, el ejemplo 2. Vamos a ver ahora el ejemplo 3, que es muy similar al ejemplo 2. Vean que tenemos la integral de e a la raíz cúbica de x cuadrada sobre 2 entre 3 veces la raíz cúbica de x cuarta por dx. Si notan, a diferencia de lo que es el ejemplo 2 y el ejemplo 3, tenemos que en el ejemplo 2, en el numerador de la derivada tenemos una x, pero en el ejemplo 3 nos falta esa x. ¿Eso en qué va a afectar el problema? Veamos, nuestra u sigue siendo la raíz cúbica de x cuadrada, que se puede reescribir como x a la 2 tercios. Y la derivada de x a la 2 tercios sigue siendo 2 sobre 3 veces la raíz cúbica de x. Pero al momento de preguntarnos si está presente la derivada de u y al momento de hacer el álgebra para simplificar lo que está en el problema y compararlo con lo que obtuvimos como derivada, vemos que en ningún momento llegamos a la igualdad. Entonces, como lo que tenemos en el problema no es igual a lo que esperábamos encontrar como derivada de u, estamos diciendo que no tenemos presente la derivada de u. Entonces tenemos que hacer uso de otras opciones o de otros métodos para resolver este problema que en realidad es muy complejo. Por lo tanto, tenemos que decir en este momento que no se puede, aún, porque después vamos a buscar la forma de resolver problemas de este tipo. Bien, entonces como pequeño resumen de esta fórmula, al igual que la fórmula 4, hay que cerciorarnos que lo que tenemos como derivada de u corresponda a la derivada de nuestra u que nosotros vamos a obtener. Pasemos ahora a la fórmula 6, que es la última, y vean que esta es la fórmula de la integral de derivada de u sobre u. Es una división y la respuesta es logaritmo natural de u más c. ¿Cómo es que pasamos de esta expresión a esta otra expresión? Hay que recordar que la integral es la operación contraria a la derivada.
Y si usted recuerda en su curso de cálculo diferencial, ¿a qué es igual la derivada del logaritmo natural de u? ¿No es cierto que es igual a du sobre u? Vean que entonces estamos haciendo la operación contraria. Pero vamos a ver un ejemplo. Vean que tenemos la integral de 2x sobre x cuadrada por dx. Y entonces nos tenemos que hacer el mismo análisis que hicimos con la fórmula 6. La u, de acuerdo a esta estructura, tenemos que la u es x cuadrada y la derivada de x cuadrada es 2x. Por eso, después de sacar nuestra derivada de u, tenemos que preguntarnos, ¿está presente la derivada de u? Y vemos que en este caso sí está presente. Por lo tanto, hacemos uso de la fórmula directa que viene siendo logaritmo natural de u más c. En este caso viene siendo logaritmo natural de x cuadrada más c. Esto es porque nuestro problema cumple con todos los requisitos para integrar. Y vean que dentro del logaritmo natural o de la respuesta solamente pusimos nuestra u. Cabe preguntarnos, ¿dónde está 2x en la respuesta? Bueno, 2x en la respuesta no se coloca porque la fórmula de integración nos dice que en la respuesta no es necesario colocar la derivada de u, solamente la u. Vamos a hacer otro ejemplo con esta fórmula 6. La integral de 2x más 2 sobre x cuadrada más 2x más 1 por dx. Nuestra u es x cuadrada más 2x más 1 y la derivada de x cuadrada más 2x más 1 es 2x más 2. La pregunta es, ¿esto que obtuvimos nosotros está presente en el problema? Obviamente, sí está presente. Entonces, hacemos fórmula directa y la respuesta sería logaritmo natural de u, o sea, x cuadrada más 2x más 1 más c. Un ejemplo más, el ejemplo 3, nos dice la integral de 2x sobre x cuadrada más 2x más 1 por dx. Una vez más, tenemos que identificar nuestra u, que es nuestro denominador, y tenemos que derivarlo. La derivada de x cuadrada más 2x más 1 es 2x más 2. Y aquí es donde cabe preguntarnos otra vez, ¿está presente la derivada de u? Vean que la derivada de u es 2x más 2, la que obtuvimos, pero la que tiene el problema es 2x. Y aquí le falta un más 2. Quiere decir que no está presente la derivada de u. Entonces, como no está presente, tenemos que manejar otras opciones de integración que todavía no vemos. Por lo tanto, en este momento, no resolvemos este ejercicio. Bien, entonces, con este ejemplo 3, terminamos las primeras 6 fórmulas básicas de integración. Entonces, ahora es momento de hacer un pequeño repaso. Primero, tenemos que aprendernos el uso de las primeras 6 fórmulas de integración para después hacer uso de otras fórmulas más difíciles. Pero al momento de utilizar las fórmulas de integración, tenemos que reconocer o identificar cuál es nuestra u, cuál es nuestra n, si aplica, y cuál es nuestra derivada de u. Y en el caso de nuestra u, tenemos que derivarla. Si la derivada de u que nosotros obtuvimos corresponde con la derivada que tiene el problema, entonces hacemos uso de la fórmula directamente. Pero en caso de que nuestra derivada de u que obtuvimos no sea igual a la derivada de u que está dentro del problema, en ese caso, por el momento, no se va a realizar la integración. Bien, así terminamos entonces este video. Si tienen alguna duda o sugerencia, por favor háganla al correo electrónico. Y no olviden de revisar su Blackboard todos los días para ver si tenemos alguna actividad nueva. Nos vemos en el próximo video.